Dios los bendiga a todos y en este video vamos a mirar el capítulo 16 del libro del Éxodo. Estudiando el Pentateuco ya hemos llegado a este capítulo 16. Lleva por título Dios da el maná. Y este capítulo tendríamos que leerlo junto a Juan capítulo 6, donde nos habla que Jesús es el pan de vida. Si nosotros miramos toda esta escena del maná y solo nos quedamos con un milagro de Dios para darle de comer a su pueblo, estamos viendo solo una parte de lo que nos quiere decir el Señor, ¿no? Todo el libro de Éxodo, la huida de Egipto, la liberación, el cruce del Mar Rojo, Israel en el desierto, todo tiene que ver con figuras de lo que es la iglesia y de lo que es la liberación que Dios hizo en nosotros y nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Tenemos en el Pentateuco, en el libro de Números, tenemos esa serpiente de bronce levantada que prefigura a Cristo también. Entonces tenemos que mirar las dos cosas, ¿no? El hecho histórico en sí, lo que sucedió y también lo que prefiguraba en Cristo. También, hermanos, había dicho que este Éxodo 16, que nos habla del maná, nos habla de Jesús como el pan de vida, pero también al hablarnos del maná, también nos habla de la palabra de Dios. La palabra de Dios, la cual nosotros debemos alimentarnos cada día, como dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Leemos el comienzo de este capítulo. Dice que partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, y a los 15 días del segundo mes después que salieron de Egipto. Cuando salen de Egipto, toda la congregación comienza a murmurar porque empiezan a pasar hambre y se empiezan a quejar. Era algo circular, ¿no? Repetitivo. Israel, cada vez que pasaba por alguna situación complicada, se quejaba. Fíjense el versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Moisés recurre al Señor. Ante esta necesidad recurre a Dios, ¿no? Y Dios le dice: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Bueno, acá Dios está adelantando todo lo que va a hacer. Le va a enviar un pan del cielo, se lo va a enviar cada día, y cada día el pueblo de Dios tenía que ser fiel y recoger ese pan. ¿Qué significa maná? Nosotros a veces tenemos esa interpretación de que la palabra maná quiere decir pan, pero esa no es la traducción exacta. La traducción exacta es: maná quiere decir ¿qué es esto? Fue lo primero que dijeron cuando vieron caer eso del cielo, blanco, con un gusto, proteína también tenía para poder alimentarlos. Lo primero que dijeron fue: ¿qué es esto? Y le pusieron de nombre maná, le pusieron de nombre ¿qué es esto? Porque se sorprendieron ante el milagro del Señor. La palabra de Dios, cuando nos habla del Señor, nos dice, por ejemplo, Pablo en 1 Timoteo 3:16 nos dice: grande es el misterio de la piedad, ¿no? Es como que Pablo estuviera diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto de la provisión de Dios en su Hijo? El maná representa la provisión de Dios en el Nuevo Testamento en su Hijo. Pablo dice también ahí en Timoteo que Dios fue manifestado en carne, ¿no? El regalo de Dios fue su Hijo Jesucristo. Vamos a mirar algunas características de este maná y vamos a compararlas con nuestro Señor Jesucristo. A ver qué quiere decir. Fíjense el versículo 14, que ya nos empieza a hablar de cómo era este maná, y dice: y cuando el rocío cesó de descender, cayó el rocío primero, luego deja de descender el rocío,
aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, pequeña, casi insignificante. Después dice que era redonda, circular, menuda como una escarcha sobre la tierra. Cuando ellos lo vieron de lejos parecía como escarcha, ¿no? Todo el pasto, todo estaba, el desierto, estaba todo sembrado de pequeñas copitos circulares blancos que caían después de el rocío. Ahora, cuando nosotros vemos eso tan pequeñito, nos identificamos con una característica de nuestro Señor Jesucristo, su humildad, ¿no? Él se hizo un bebé, nació como un bebé, como algo pequeñito, indefenso, y durante toda su vida Él fue un siervo. El maná que representa a Jesús ya nos está hablando de una primera faceta que nuestro Señor tenía, que era la humildad. Hermanos, cuando uno lee estas cosas, piensa en nosotros que somos sus siervos, sus esclavos, sus doulos, y Él que es nuestro Señor. ¿Tenemos la misma característica de humildad que Él tenía, que Él tiene todavía siendo Dios? Ese maná estaba para alimentar. Nosotros como siervos de Dios también. Dice que era una cosa pequeñita. ¿Somos pequeñitos? ¿Nos sentimos pequeñitos o nos sentimos a veces mayores que otros? Para pensar, ¿no? Otra característica que tenía era esa característica circular. No era redondo, era algo redondo. Y eso nos habla un poquito de la eternidad, sin comienzo y sin final, algo redondo. Lo redondo en la antigüedad simbolizaba la eternidad. Versículo 14 nos dice, era algo menudo y redondo. La palabra de Dios nos dice ahí en Juan, capítulo 8, versículo 53, que Jesús es eterno, ¿no? Así como esto simbolizaba la eternidad, nos habla también de la naturaleza eterna de nuestro Señor Jesucristo. Y también nos dice, fíjense el versículo 31, y la casa de Israel lo llamó maná. ¿Qué es esto? ¿No? Como diciendo, lo llamó cosa o algo que no entendían, ¿no? ¿Qué es esto? No le pudieron poner un nombre mejor que maná. ¿Qué es esto? Lo que no entienden, lo que no conocen, lo desconocido. Pero también tenía una característica, que era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Blanco, puro. Y esto nos habla de otra característica de nuestro Señor Jesucristo que debemos tener nosotros también como sus hijos, como la iglesia, su santidad. El versículo 31 dice, blanco, puro, sin mancha, sin pecado, como nuestro Salvador, nuestro Señor, como el Santo Hijo de Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Qué valor toma la frase, sean santos, porque yo soy santo, ¿no? Esa blancura del maná era una blancura de origen. El maná siempre había sido blanco. Jesús siempre había sido blanco. Nosotros no. Nosotros hemos sido limpiados, pero también estamos limpios y debemos vivir una vida pura y de santidad. Ahí en el versículo 31, ya lo leí, pero se lo vuelvo a leer, dice que era blanco y su sabor era como de hojuelas con miel. Era dulce. Era dulce cuando se probaba y cuando se comía. Era lindo de probar. Y el Salmo 34, versículo 8, hablándonos del Señor, dice, gusten, prueben y vean que es bueno Jehová. Gusten. El Señor es dulce a nuestro paladar.
¿Saben qué? Si ustedes leen ahí en Números 11, no se los voy a leer ahora, versículos 4 y 8, hubo un problemita con el maná. El problema era que el pueblo de Israel, cuando probaba el maná, sentía dulzura en el maná. Era algo dulce, algo rico. Les gustaba comerlo. Era un alimento pequeño, sencillo, pero le gustaba al pueblo de Israel. Ellos decían que era como hojuelas de miel. Pero algo extraño pasaba. Dice que los extranjeros, los que no formaban parte del pueblo de Dios y que habían salido con el pueblo de Dios de Egipto, no les gustaba. No apreciaban el sabor del maná. Y dice que pidieron cebollas, puerros y ajos de Egipto. No quedaron satisfechos con este simple maná, con esta sencilla comida, ¿no? Dice que lo molieron, luego lo hornearon, lo batieron, quisieron hacer algo con el maná, y cuando hicieron eso dice que tenía sabor a aceite y no a miel. Acá hay una lección que tenemos que aprender. Acá hay algo que Dios nos quiere decir. Hay una lección espiritual para todos nosotros. No se puede mejorar lo que es de Dios. No se puede cambiar lo que es de Dios. Dios no puede hacer las cosas mejor, porque Él hace lo mejor para nuestra vida. Lo mejor para el pueblo de Dios era el maná. Y hermanos, lo mejor para nuestra vida es su palabra. Es la palabra de Dios. Fíjense ahí, vamos a leerlo esto, el Salmo 119. Vamos a leer el Salmo 119. Ustedes recordarán que este precioso Salmo, donde aparece la mitad de la Biblia, en el Salmo aparece exactamente, está en la mitad de la Biblia, pero el Salmo 119, si leemos el versículo 103, dice algo. Dice, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. No se puede mejorar la palabra de Dios. No se puede cambiar la palabra de Dios. No se le puede agregar nada a la palabra de Dios, ni sacar nada a la palabra de Dios. Hermanos, acá hay una lección. A veces queremos cambiar la palabra. Y cambiar la palabra no es tachar versículos, es no vivir de acuerdo a la palabra. Es saber que Dios nos dice una cosa, pero nosotros hacer otra. Eso es cambiar la palabra. Es decir, no me gusta como está. Voy a cocerla, voy a hervirla, voy a molerla, voy a cambiarla, pero después cuando la quiero probar, sabe aceite y ya dejó de ser dulce porque no guió mi camino, porque no bendijo mi vida, porque no me consoló ni me fortaleció. Busqué puerros, busqué cebollas y busqué ajos de Egipto. Otra característica que podemos ver en este maná, dice la palabra de Dios que alimentó al pueblo durante 40 años. Josué dice que dejó el maná de ser enviado cuando entraron a la tierra prometida. Y ahí dice que empezaron a comer carne, ¿no? Pero, hermanos, el maná nos alimentó. El pueblo de Israel decía, fuimos alimentados por medio del maná. Y acá tenemos también todo lo que necesitamos en nuestra vida para nuestra nutrición espiritual está en Jesucristo, está en su Espíritu Santo, está en su palabra. El maná era satisfactorio, fortalecía, daba fuerzas para seguir adelante. Y esa nación vivió 40 años alimentados por el maná. Hermanos, todo lo que necesitamos está en el Señor. Él es el pan de vida, y el que coma de ese pan no tendrá hambre jamás. Otra características del maná nos ilustran, primero nos ilustró quién es Jesús, ¿no?
y nos habla de su humildad, de su naturaleza eterna, de su santidad, de su dulzura y de su provisión, de su alimento. Pero también nos ilustra cómo vino Jesús a la tierra. Fíjense qué interesante, ¿no? El maná vino del cielo. Vino del cielo. Cayó el rocío y luego cayó el maná. No fue importado de Egipto o de otro país o de otro lugar. No vino una caravana trayendo el maná para alimentar al pueblo de Dios. No lo encontraron en un árbol o lo sacaron de un río. No, cayó del cielo. Cayó del cielo. El Señor vino del cielo. Fíjese Juan, que estuvimos mirando recién. Juan capítulo 6. El Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El pan de Dios en el Antiguo Testamento, el maná, descendió del cielo y dio vida a su pueblo. Profecía tremenda de lo que iba a ser el Señor, y Él lo dice. Seguramente Jesús, cuando dijo estas palabras, estaría recordando el maná. Dijo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y no puedo dejar de seguir leyendo lo que sigue. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Creo que los discípulos también entendían de qué hablaba Jesús, ¿sí? Que hablaba del maná, porque decía, danos siempre. No dijo, danos el pan y punto. Danos siempre, cada día, de este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué bárbaro, qué hermoso. El pan vino del cielo. Jesús vino del cielo. Como el don del Padre al pueblo de Israel, fue el don de Dios a nosotros, los que estábamos hambrientos y muertos en nuestros delitos y pecados. Él es el Hijo de Dios, enviado por el Padre desde el cielo. Entonces, la primera característica de cómo vino Jesús, Jesús vino del cielo. Otra característica que sucedía con el maná es que el maná venía de noche, ¿no? Dice que cada mañana el pueblo lo recogía temprano. Luego del rocío caía el maná por la noche y el pueblo de día iba y lo recogía para comer. Hermanos, esto nos habla un poquito de la oscuridad, ¿no? De la oscuridad del pecado cuando Cristo vino al mundo. Él también vino de noche. Estaban los pastores en la vigilia y esa noche nació el Señor. Fue de noche cuando Jesús nació, pero también era una noche larga para la humanidad, porque estaba esperando la luz del mundo. Juan 8:12 nos habla que Jesús es la luz del mundo. Y aún en la noche de nuestros corazones. ¿Se acuerda el día que llegó la claridad a tu corazón? Que llegó el sol. ¿Saben? Yo no me ha pasado siempre desde que me convertí. Cuando recuerdo mi vida anterior a Cristo es como que la recuerdo en blanco y negro. No la puedo recordar en colores. Sí recuerdo en colores muchos hechos de recién convertido. La primera salida que tuve con Silvia, mi esposa, a los lagos de Palermo, andar en bote, me acuerdo, o algún momento feliz que tuve, pero cuando recuerdo, lo recuerdo en blanco y negro, lo anterior a conocer a Cristo. Algunos hacen alusión a mi edad, quizá, o a mis años, como diciendo, sí, porque tenés fotos todas en blanco y negro. No, eso no es verdad. Yo soy de las fotos de colores. Pero, hermanos queridos, Cristo vino a iluminar nuestra vida. Cristo vino a transformarla. Aquel pueblo que andaba en gran oscuridad vio luz. Esa era una profecía sobre la venida del Señor. Entonces, vino del cielo, vino de noche.
vino con el rocío. Es interesante esto de que Él vino con el rocío, ¿no? Fíjense ahí el versículo 13 y el 14. Dice, y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. O sea, al amanecer cae el rocío, y cuando amanece ven toda la tierra cubierta del maná para que el pueblo se pueda alimentar. ¿Para qué el rocío? Parece ser que el rocío preservaba el maná de la tierra, era como que lo separaba para que no se contamine en la tierra. Fíjese, ahí sí los voy a invitar a que lo busquen, Números, el libro de Números, capítulo 11. Números, capítulo 11, vamos a leer el versículo 9. Dice, y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. O sea, a la noche descendía el rocío sobre el campamento y luego el maná descendía sobre el rocío. Tenía esto una implicancia. El rocío producía como una especie de manta sobre el maná para que el maná no se contaminara con la tierra. Entonces, hermanos, esto nos da un tipo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús vino a la tierra fue mediante el ministerio del Espíritu Santo, ¿no? El rocío. El rocío que se adelantaba, el Espíritu Santo que llevaba adelante el ministerio de Jesús. El Espíritu Santo que ministró a Jesús en el desierto y que lo acompañó en todo su ministerio. Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 1. Acá nos dice algo muy interesante la palabra de Dios. Lucas, capítulo 1. Vamos a mirar el versículo 34. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¡Qué tremendo! El Espíritu Santo esperando la venida del Salvador, cubriendo a María, al niño, a la Sagrada Familia, con su presencia. Y también tenemos que entender que este maná caía en el desierto, caía en el lugar quizás más muerto de la tierra, ¿no? Un lugar donde no crecían ni los árboles, ni había flores, ni había ríos, ni lagos. El maná caía en medio del desierto. Y hermanos, el mundo en el que vivimos, más ahora lo estamos viendo muy claramente, no es un paraíso. El paraíso lo hemos perdido ahí en el huerto del Edén. Quizás para los inconversos el mundo sea un lugar maravilloso, pero nosotros no somos de este mundo, somos peregrinos en tierra extraña y tenemos un hogar celestial. Y este mundo se ha convertido en un desierto. Y en el desierto hay muerte. Y la palabra de Dios dice que Cristo ha venido para dar vida y vida en abundancia. El maná daba vida en medio del desierto, alimentaba. También tenemos que entender que este maná cayó en un pueblo rebelde. Fíjense, volvamos de nuevo a leer los primeros 3 versículos del capítulo 16 de Éxodo y vemos que toda la congregación, versículo 2, de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto,
cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Fíjense el egoísmo de este pueblo, ¿no? Este pueblo no entendía de que eran el pueblo prometido y que tenían un ministerio que cumplir en esta tierra. Se habían olvidado de todo eso. Lo único que quería era saciar su estómago. Vino a un pueblo rebelde. Dice que murmuraron contra Moisés y contra Dios. Sin embargo, el versículo 4, el que sigue, nunca dijo esa frase: si yo fuera Dios. A veces nos pasa, ¿no? Creemos que lo haríamos mejor. Hay una película que anda dando vueltas que cuenta que un hombre una vez le pidió a Dios ser Dios por un tiempo y el tipo hizo cada desastre, ¿no? Porque no era Dios. Tenía los poderes, la película se llamaba Todopoderoso, tenía los poderes de Dios, pero no tenía la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera contestado usted en el versículo 4? ¿Qué hubiera dicho si fuera Dios? Les voy a hacer caer fuego del cielo hasta que los consuma. Por quejarse y por pecadores, por ingratos, pero no. Dios demostró su amor al hacer llover pan sobre ellos, maná sobre su pueblo rebelde. Quiero que leamos un precioso texto que está en la carta a los Romanos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe ahí en el capítulo 5 de Romanos. Mire lo que dice la palabra, lo que nos dice la palabra a nosotros. Capítulo 5, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por mí y por vos, por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que algunos osaran morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Dios del maná envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. ¿Saben qué? También el maná, como nuestro Señor Jesucristo, cayó justo donde estaba su pueblo, donde estaba la gente, aún los rebeldes. Cayó justo. Fue accesible el maná para los judíos. Lo tenían ahí, al alcance de la mano. No vino alguien diciendo: tienen que ir hasta determinado lugar porque ahí hay una provisión de Dios. O suban a aquella montaña y en lo alto de la montaña van a recibir la provisión de Dios. No, se levantaron, salieron de las carpas, de las tiendas, y apenas salieron, ahí en el suelo, ahí estaba el maná. No tenían que cruzar ningún río, ni subir ninguna montaña, ni guerrear con otro pueblo. El maná venía hacia donde estaban. Y esta es otra característica que podemos leer en el libro de Romanos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Romanos capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 6. Dice: pero la justicia, que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O sea, está diciendo, no tenés que irte hasta el cielo para buscar al Señor. No tenés que hacer ninguna obra para llegar al Señor. No tenés que ir en procesión a algún lado o encender una vela o hacer determinada cosa para llegar al Señor. Bueno, podés ir al cielo y traer a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. El maná estaba para todo el pueblo. Como hoy, su palabra está para todos nosotros.
Hoy me bendijo la palabra. Hoy me bendijo a la mañana. Me bendijo a la tarde. Tuvimos a la tarde un Zoom con los matrimonios de mi iglesia y me bendijo la palabra. Y ahora me está bendiciendo la palabra, ya casi cerca de la medianoche. La palabra está bendiciendo mi vida por medio de este capítulo 6 del libro de Éxodo. Cayó justo donde estaban. Las palabras están donde un pecador lo necesita. Qué tremendo. Entonces hemos visto primero que el maná nos explicaba quién era Jesús. Luego vimos que el maná nos ilustraba cómo vino Jesús. Vino del cielo, vino de noche, vino con el rocío, ¿recuerdan? Cayó en el desierto, vino un pueblo rebelde y cayó justo donde ese pueblo estaba. Pero ahora vamos a ver otra característica. El maná nos demuestra a nosotros qué debemos hacer con Jesucristo. Lo que el pueblo hizo con el maná, lo que Dios le mandó al pueblo a hacer con el maná, es lo que Dios nos manda a hacer a nosotros con Jesucristo. Primero, hermanos, debemos sentir necesidad. Necesidad de ese maná, necesidad del pan de vida, necesidad de nuestro Señor. Miren, hay un hambre interno, un hambre espiritual que solo el Señor puede saciar. Fíjense ahí en el Evangelio de Juan, que hemos leído, capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Se dan cuenta? Tenemos que sentir esa necesidad. Como el ciervo brama junto a las corrientes de las aguas. Tener la necesidad de buscar al Señor. Fue cuando el hijo pródigo dijo: acá perezco de hambre, cuando se dio cuenta que tenía que regresar al Padre y buscar su perdón. ¿Recuerda aquel hermoso capítulo 15 del Evangelio de Lucas, la parábola del hijo pródigo? Hermanos, muchos de nuestra intranquilidad, de nuestra tristeza, de nuestro pecado, es el resultado del hambre espiritual. Es el resultado de no saciarnos con el Señor. Y Él provee para nosotros. Él es el pan de vida. Necesitamos ir a Él. Entonces, lo primero que vemos es que tenemos que tener necesidad de Cristo. Debemos desear a Cristo, hermanos. Desear su presencia. Desear la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Desear rendirle culto al Señor con los hermanos en la iglesia. Desear su palabra. Tenemos que tener necesidad. También hay una pequeña cosita ahí, ¿no? El maná no cayó en una mesa, ni en los árboles. No cayó en las manos de los israelitas. Cayó en el suelo. Ellos debían agacharse, debían humillarse ante el Señor. Hermanos, Dios busca un pueblo humilde. Para buscar el maná había que agacharse y recogerlo y comerlo. Humildad. Debemos tener necesidad y también debemos acercarnos al Señor con humildad. También la palabra decía que los judíos no solo se llenaban al ver el maná. Un judío no salía de la tienda y decía: mirá, querida, vino el maná, mirá qué hermoso, qué precioso que es, me llené de verlo. No podíamos llenarnos ni con verlo, ni con admirarlo, ni con ver a otros comerlo, ni con decir qué lindo que es. Teníamos que ir, recogerlo y comerlo. Hermanos, Cristo debe recibirse. Cristo debe estar dentro nuestro. Debemos comer del Señor cada día. Debemos comer
de su palabra cada día. Cuando recibimos la palabra, somos alimentados y somos saciados. Y también, ahí lo vemos en el versículo 21 del capítulo 16 de Éxodo, que hemos leído, dice: y lo recogían cada mañana, cada uno, habíamos hablado que cada uno lo tenía que hacer según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. O sea, había que hacerlo temprano, Dice la palabra de Dios ahí en Isaías 55:6, busquen al Señor mientras pueda ser hallado. Esta es la advertencia que da el profeta Isaías, porque dice que el maná se derretía cuando el sol comenzaba a calentar. Esto nos habla del día del juicio. Hoy el maná está a disposición. Va a llegar un día en que el maná no va a estar a disposición y va a ser demasiado tarde para volverse a Cristo. También nos sugiere otra cosita más, que nosotros como creyentes debemos buscar de su palabra temprano, meditar en ella y orar, buscar al Señor, empezar el día leyendo su palabra. Y por último, hermanos, debemos continuar cada día alimentándonos de él. El maná era para cada día. El maná del día anterior no servía. Tenía que ser maná de cada día. Hermanos, Dios con el maná estaba probando la obediencia de su pueblo. Cada día el pueblo debía recoger ese maná y saber que Dios había provisto para su pueblo. Dicen que cuando el pueblo de Dios se volvió, llegó a la tierra prometida, dejaron de comer el maná. Pero hubo algo que hicieron, que se los quiero leer para terminar este video. Fíjense el versículo 32, estamos en el capítulo 16 de Éxodo, dice: y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes. Tenían que agarrar un pedacito de maná, un gomer, y lo tenían que guardar para los descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Y así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. O sea, un gomer. Algo muy chiquitito. Lo guardaron en una vasija. Parece ser que la vasija era de oro. Una vasija de oro para recordar, para no olvidar la misericordia de Dios. Hermanos, la última enseñanza que esto nos da a nosotros, hermanos y hermanas, no olvidemos la misericordia de Dios. No nos olvidemos que Dios ha sido bueno, que Dios ha provisto para nosotros, ha provisto salvación por medio del pan de vida, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero también cada día Él provee para nosotros, con su Espíritu Santo, con su palabra, con su cuidado y con su amor. Estamos tranquilos porque el Señor está con nosotros. Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Nos vemos en el próximo video.